¿Cuántas letras tiene la palabra? Santiago, tiene el número de pasos que doy cada día. ¿Y cuántos quebrarías caminando solo lentes tu vida? Pienso en personajes imposibles, jóvenes italianos, con más o menos mexicanos, como souvenir de Barcelona. Un bar de Baldaña, pasea lejano su vida por las avenidas de Nueva York. Río de ternura, una recuerda su espada en una piscina de Tokio. Me vino a Sevilla un domingo de mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre mi alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la tontería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó una vez y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. ¡Ale! Me acarició con sus manos de vender. ¡Ale! Mira mi Twitter, directo. Detalles no tendrían sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Mi querido necesitaba el disparo de electrocardiograma. Que mire, sí. Abrí los ojos como una piedra y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el viaje de bicicleta. Bueno, a trabajar. A trabajar. Vamos a ello. Muchísimas gracias por la invitación. Mirad, voy a coger esto aquí así. Hace casi 4 años decidí, de la ejecutiva de Podemos, decidí yo venir aquí. Había una discusión acerca de si en la construcción de esa aventura política había que venir o no a Cataluña y Euskadi. Y yo fui el que dije que había que venir. No lo veían. Yo dije, mira, tenemos que venir porque, por un lado, en nuestra cabeza teníamos una idea federal, soberanista, pero también de la construcción de España.
Y por tanto ahí tenía que entrar también Cataluña, tenía que entrar Euskadi. También fijaos, entendíamos que éramos una fuerza rejuvenecida, no de jóvenes, sino rejuvenecida. Y que también, fijaos, tenía un compromiso de renovación. Y por tanto hacía también relación con Cataluña. En tercer lugar, fijaos, éramos una fuerza crítica con el modelo neoliberal. ¿Y dónde? Si no, también en Cataluña tenía espacio esa pelea. Y al final, si os dais cuenta, yo recuerdo hablar con Pablo, con Íñigo, y decir, mirad, yo voy a ir, porque creo que hay dos elementos esenciales que tenemos que ayudar a construir en Cataluña. Uno es la idea de la plurinacionalidad, es decir, insertar a Cataluña en su propio autogobierno y también en España. Y al mismo tiempo hacer de la lucha social una bandera que nos enseñaron nuestros mayores. Y que por tanto toda la lucha que había construido democráticamente Cataluña, que era gente que venía de la izquierda básicamente, teníamos que retomarla, ya digo, y atravesarla por ese compromiso plurinacional y ese compromiso igualmente rejuvenecedor. Y aquí vine, y si hoy estoy aquí es porque entiendo que no siempre reconozco aquel sueño que pusimos en marcha cuando miro a Podem en Cataluña. Y por tanto asumía que en la medida en que siento este proyecto mío aquí, especialmente aquí, otros sitios también he ido, claro, a casi toda España, pero aquí he venido mucho, porque entendíamos que era muy relevante. Y por tanto, ya digo, estar aquí como uno más de vosotros y de vosotras. ¿Sabéis que no tengo ningún cargo? Soy un dirigente líquido. Y también fijaos desde la fuerza de dos elementos, o de tres elementos. Uno, que siempre desde el comienzo he entendido que los círculos eran el elemento diferencial de esta formación política. Y que sin los círculos, sin realmente esta condición espontánea, rebelde, desobediente de los círculos, íbamos a terminar pareciéndonos a cualquier otro partido. En segundo lugar, también fijaos desde la estatura de quien ha recibido muchos disparos precisamente por estar impulsando esta formación política. Como os he dicho muchas veces, me siento como Agila, que me han fusilado, pero me han fusilado mal, ¿no? Porque aquí sigo. Y en tercer lugar, fijaos, estoy aquí también pues porque me habéis llamado. Y hay una cosa que no me canso de decir en todos lados. Hay gente que dice, no, gracias por vuestro esfuerzo, qué valientes sois. Y yo siempre digo que los valientes y las valientes sois vosotras y vosotros. Es verdad que a nosotros nos disparan, nos golpean, intentan echarnos del trabajo, intentan encarcelarnos, pero yo sé lo que significa ser de Podemos, de Podem, en donde vivís, en ciudades pequeñas, en pueblos, la cara que habéis dado, el esfuerzo que habéis hecho. Y no me canso de decir, en tanto en cuanto vosotras y vosotros no tengáis miedo, nosotros no tenemos derecho a tener miedo. Así que gracias por vuestro esfuerzo. Mirad, hemos aprendido algo, no todo lo que todavía corresponde, pero hemos aprendido algo de nuestros errores. Me habéis escuchado muchas veces decir que la constitución de los círculos la pagamos cara. Y que aquello que dice el dicho castellano de dar un carguillo y verás cómo es Juanillo, no ha sido ajeno a nuestra formación política. No ha sido ajeno. Y nos hemos encontrado, fijaos, por un lado la enorme generosidad, por ejemplo, de la gente del Prat, a la cual le quiero dar las gracias por este esfuerzo que habéis hecho contra viento y marea. Gracias por el coraje y por las ganas. Pero al tiempo, fijaos que ha habido, ya digo, gente hermosa, gente que ha hecho, bueno, en la mayoría, pero también hemos tenido que pagar el precio, ya digo, de esa gente que se ha creído que con un cargo eran más importantes que otros. Nos hemos encontrado con que en la discusión interna de los círculos nos hemos golpeado. Hay gente que quería ser secretario general, hay gente que se presentaba un cargo y como no se presentaba, se buscaba otro sitio para intentar seguir enredando y jodiendo. Hemos sido, fijaos, rehenes de viejos comportamientos. Y es muy importante que los recordemos. ¿Sabéis por qué? Porque como seres humanos que somos, no vamos a estar libres de ningún comportamiento humano. Pero si tenemos memoria, las instituciones aprenden
Y por tanto esta formación política también tiene que aprender de sus errores. Y tenemos que recordar todas las cosas que hemos hecho mal para no repetirlas. Pero insisto, sería absurdo negar que en el proceso de primarias nos hemos golpeado más de lo que pensábamos que íbamos a hacerlo. Segundo elemento ha sido Vistalegre. En Vistalegre nos hemos partido la boca, no ha estado mal, ¿eh? Ayer por la noche, no, antes de ayer por la noche estuve con Íñigo, muchas horas, porque nos queremos mucho, y mira que nos hemos partido la boca. Pero ¿sabéis qué mensaje hemos dado a toda España? Que por primera vez en la historia de nuestro país reciente al menos, podemos discutir internamente, podemos discutir con mucha fuerza y después saber que estamos trabajando políticamente juntos, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso, fijaos, y eso lo compartía antes de anoche con Íñigo, que nos invitaron Facu y Miguelito al último programa ese de No te metas en política. Y por la noche, ya digo, hablando con Íñigo, decíamos, joder, es que es verdad, ¿no?, que discutimos fuerte, ¿no? Es verdad que nos desencontramos, pero también estaba esperando, toda la gente enemiga de Podemos, estaban esperando que nos rompiéramos. Estaban todos suspirando porque de repente hubiera una quiebra y salieran de ahí otro nuevo partido para justificar, mira, se han roto como los demás. Pues les ha salido mal, les ha salido mal. Aprendamos también de esa cosa que hemos hecho bien, lo hemos hecho muy bien. El tercer elemento, fijaos, tiene que ver con algo que para mí es muy importante. ¿Qué hago? ¿Que me suba? Que hay compañeros que no te ven. Bueno. Aquí mejor. Así no veo la chuleta. El tercer elemento, fijaos, tiene que ver con el que os decía al principio. Y tiene que ver con la exigencia de la ética, tiene que ver con la exigencia de ir más allá de los egoísmos personales. En muchos lugares del conjunto del Estado, en muchos, hemos identificado gente que no se ha comportado con los principios éticos que nosotros reclamamos para nuestra formación política. En muchos lugares nos hemos encontrado gente que simplemente quería un cargo. Nos hemos encontrado con gente que simplemente quería decir que era de Podemos, de Podem, simplemente para ver si conseguía una concejalía, y luego ni siquiera iban. Incluso hemos encontrado sitios donde pagaban a gente para que les hiciera el trabajo. No, esa gente no deben estar aquí. Esa gente no pertenece a esta formación política. Pero fijaos, no podemos estar libres de que esa gente venga, es imposible. Siempre se nos va a colar gente. Lo que tenemos que estar es muy atentos. Tenemos que estar absolutamente alertas para que seamos nosotros y nosotras quienes identifiquemos esos comportamientos. Que no hagamos como los demás partidos que esperan a ver si salen los medios o los jueces. No, que seamos nosotras y nosotros quienes lo identifiquemos. ¿Por qué os cuento esto? Porque creo que es muy importante que aprendamos de esto. ¿Sabéis por qué? Porque aquí en concreto en Cataluña es muy difícil que estemos pidiendo allá afuera a la gente generosidad para sumar y encontrar una solución al reto catalán y luego seamos incapaces de hacerlo dentro. Os digo una cosa que estaba en el corazón de Podemos cuando lo pusimos en marcha esta aventura, y era que todos nuestros comportamientos estuvieran adelantando el conjunto del país que queremos. Que cada vez que hacemos algo estemos dando el ejemplo del país que queremos, desde pequeñas tonterías. Mirad, viniendo para acá resulta que solamente había un billete en preferente, y si no, no podía venir. Y les he dicho que lo compraran, tampoco vale tanto la diferencia, pero le he dicho al revisor, perdonen, ¿me puede poner en turista? Y el revisor estaba como diciendo, pero ¿está usted tonto o qué? Y me ha puesto en turista, y al rato ha venido y el señor me ha dicho, llevo 31 años trabajando en Renfe y es la primera vez que alguien me dice que le pase de preferente a turista. Me ocurre lo contrario. Mucha gente que quiera ver si se puede colar en preferente. Y él me decía, ¿sabes qué te digo, Monedero? Me decía, creo que este tipo de gestos indican que España está cambiando. Por tanto, fijaos, cuando hacemos este tipo de cosas, estamos emocionando a la gente para que luego exija también en sus trabajos, en donde viven, comportamientos diferentes.
Me escuchasteis algunos decir que estamos en un momento histórico. En un momento histórico en España, en Cataluña, en Europa y en el mundo. Mirad, vivimos en sociedades capitalistas. Y en el siglo XX ha habido tres grandes crisis. La crisis del 29, con el crack famoso aquel, la crisis de 1973, cuando la subida de los precios del petróleo, y la crisis actual de 2008. ¿Sabéis por qué es muy importante? Porque la respuesta que hemos dado siempre en estas tres crisis en España ha sido la misma. Primero, enfadarnos con el poder que ha utilizado la crisis para intentar mantener su tasa de ganancia sobre los hombros de las mayorías. Gracias por ponernos música, compañeros. Fijaos que en 1929, ¿sabéis cómo respondimos aquí? Respondimos en 1931, y esto es lo más relevante, juntándonos clases populares y clases medias para acabar con el antiguo régimen, y trajimos la Segunda República. Y fue tan importante ese encuentro de clases medias y sectores populares, donde las clases medias se beneficiaron del incipiente Estado social, se beneficiaron de colegios bilingües, se beneficiaron del voto femenino. Y también los sectores populares, por vez primera, tuvieron alfabetización, acceso a la cultura con nuestro buen amigo Lorca, ¿no? Con La Barraca, entregando cultura a los sectores populares, con educación para los sectores también populares. Fue tan importante ese encuentro que tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Crisis del 73, otra vez lo mismo. Todos los beneficios sociales a darles marcha atrás para que las minorías pudieran mantener su tasa de ganancia. ¿Cómo respondimos? ¿Recordáis? Con la Plata Junta. Se juntaron sectores de clases medias y sectores populares para salir del franquismo. Recordad que el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia, Arias Navarro. Y fue la gente juntándose la que fue capaz de frenar aquello. Yo siempre digo que ahí hubo un error. Y fue Santiago Carrillo, que lo celebran mucho, lo celebran mucho. El otro día echaban de menos, en el acto del 40 aniversario, echaban de menos al rey, que no me caiga, no, echaban de menos al rey y a Carrillo, ¿no? Y uno decía, vamos a ver, es que Carrillo, recordáis, que pidió con los pactos de la Moncloa que los trabajadores regresaran a sus casas para que no hubiera la subida de la inflación y las reclamaciones laborales. ¿Y sabéis para qué sirvió eso? Para nada. Porque el año 79, 2 años después, fue el año de mayor conflictividad laboral. Es decir, la gente no hizo caso a Carrillo. Pero ¿sabéis qué pasó? Que ya no votaron al Partido Comunista y la gente se fue a votar al Partido Socialista. Pero fijaos, que es muy relevante. Se consiguieron cosas. Claro que se consiguieron cosas durante la transición. Si hubieran conseguido más, si hubiera habido más tensión popular, pero no os olvidéis de una cosa, hubo un golpe de Estado también, en el 23 de febrero del 81, que fue un golpe de Estado que consiguió que entráramos en la OTAN, que se frenasen las exhumaciones, recordad, se frenaron las exhumaciones de los asesinados, de los 200.000 fusilados por Franco, se frenó el desarrollo, recordad, el desarrollo plurinacional, recordáis que la LOAPA aquella, ¿no? que fue por el Tribunal Constitucional, después declarada inconstitucional. Y, sobre todo, cuando en el año 82 entró el Partido Socialista, entró disciplinado. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay una tercera crisis, la de 2008. Y ocurre lo mismo. ¿Sabéis qué pasó? Que nos juntamos en las plazas, sectores populares y clases medias empobrecidas. Nos juntamos en las plazas, la gente que venía con las luchas tradicionales, las luchas laborales, las luchas de la vivienda, el no a la guerra, en la universidad, y se juntaron también sectores de clases medias que de pronto, fijaos, rompieron la promesa en la que se sustentaba la transición, que era que los hijos tenían el derecho a vivir mejor que los padres y los nietos a vivir mejor que los abuelos. Y de repente esa promesa se quebró. Y de repente nos encontramos en las plazas, ya digo, sectores populares y clases medias. Y eso tuvo tanta fuerza, que el Partido Popular tuvo que sobreactuar de dos maneras, que las conocéis todos y todas perfectamente. La primera, intentando forzar una gran coalición. Y por eso la gestora del PSOE, recordad,
El Partido Popular ha tenido apenas el 30% de los votos. ¿Cómo es posible que esté gobernando? Porque convenció a Ciudadanos y al PSOE, que fueron a las elecciones jurando y perjurando que nunca iban a votar a Rajoy, y al final lo votaron. Al final, fijaos, otra vez se ponen de acuerdo los gestores de las minorías para pagar las crisis en los hombros de las mayorías. Y el segundo elemento importante del PP ha sido el control de la judicatura. Creo que es muy importante entender, fijaos, que en este momento concreto, que es lo que de alguna manera explica la importancia que tiene el reto catalán, se han roto 100 años de una manera de hacer política en España. No voy a aburriros, pero todo lo que nos está pasando ahora mismo tiene que ver con el modelo que diseñó Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo se asustó, ¿sabéis de qué? Pues como buen burgués, se asustó de la Primera República. La Primera República que expulsó por vez primera a los Borbones de nuestro país. Y fijaos, para evitar que ocurriera eso, ¿sabéis qué hizo Cánovas del Castillo? Diseñó un modelo que a día de hoy sigue vigente. El primer modelo, bueno, sigue vigente, ha estado vigente. Lo primero era, fijaos, era un modelo bipartidista. Es decir, que necesitaban asumir el sufragio universal. Cánovas siempre estuvo en contra del sufragio universal. Decía, coño, si los pobres son más que los ricos, si les damos el voto nos van a joder. El argumento no era malo. Había otro, más listo que él, que dijo, no, les vamos a dar el voto y nos van a votar a nosotros. Cuidado, que por lo general los ricos no dan puntadas sin hilo. Cánovas del Castillo diseñó el bipartidismo, liberales y conservadores, que como veis se parece bastante a lo que hemos visto de ese juego entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El segundo elemento que diseñaron, ¿qué era? La monarquía. Pero no os olvidéis de una cosa, desde Fernando VII y desde Cánovas del Castillo, de una manera más clara, el rey era el jefe de los ejércitos, y por tanto el rey era el que garantizaba que no se moviera realmente ese estatuto, ¿no?, conservador de la Restauración. El tercer elemento, que no es en absoluto menor, tiene que ver con el centralismo. Y aquí entráis vosotras y vosotros. Sabéis que la burguesía madrileña nunca ha tenido problema con la burguesía vasca ni con la burguesía catalana. Nunca. Ahí está Aznar pactando con Pujol. Ahí está Felipe González pactando con Pujol para no perseguir banca catalana. Ahí está, hemos visto, el PNV aprobándole los presupuestos a Rajoy. Fijaos qué mensaje terrible manda la burguesía vasca. Nosotros haciendo el esfuerzo de contar por todo el Estado la importancia de la plurinacionalidad como un derecho de las naciones que componen el Estado español, y va a la burguesía vasca y aprovecha la necesidad de Rajoy para que toda España lea ese pacto como un chantaje. Para que en vez de pensar las compensaciones a Euskadi como un derecho en nombre de la plurinacionalidad, lo presentan como un chantaje de que les han doblado el brazo porque necesitaban sus votos para aprobar los presupuestos. Eso es lo que ha hecho siempre la burguesía vasca y es lo que ha hecho siempre la burguesía catalana, negociar con la burguesía española al margen de las mayorías del pueblo catalán, del pueblo vasco, del pueblo español. ¿Y todo esto para qué? Todo esto, fijaos, para construir un capitalismo de amiguetes, un capitalismo de compadres. Ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial, que fuimos neutrales, fueron capaces estos capitalistas de conseguir ser competitivos en el conjunto del mundo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer negocios en la cercanía de la corte. Ahí los tenemos, los Arturos Fernández, los Villar Mir, y fijaos, al final se juntan todas las piezas. Dos partidos políticos muy cercanos al poder económico, un rey que actuaba como el gran lobista y siempre la amenaza del ejército: si os portáis mal, intervenimos. Todo esto, fijaos, se les ha roto. Y eso es lo relevante. No estarían tan preocupados. Hoy, si miráis la prensa de hoy, nos insultan. Y uno dice, qué bien, ¿no? Qué alegría, ¿no? Que nos dediquen editoriales, porque no soportan que les digamos que hemos roto el bipartidismo. No soportan que digamos que si Felipe VI hace lo mismo que su padre, va camino de Estoril, como su bisabuelo.
y que si no hace lo mismo que su padre, los poderosos lo van a echar. Estamos, fijaos, también presionando para que ese capitalismo de amiguetes no funcione. Cada vez hay más pequeños y medianos empresarios, gente honesta, que dice: estoy cansado de que la patronal esté mandada por sinvergüenzas que obtienen siempre contratos del Estado, siempre, porque después dan mordidas al Partido Popular. Y eso es la Gürtel, y eso es todo el régimen de corrupción que hay detrás del 3% también aquí en Cataluña, por parte de Convergencia y Unión. Bueno, que no quiero robaros mucho tiempo. Cataluña. Mirad, todo esto tiene su referente también aquí, por supuesto. Y no es extraño que desde aquí esté siendo uno de los elementos más fuertes de tensionamiento. Por lo que os decía antes, porque en momentos de la historia de España, desde aquí, desde Cataluña, ha venido un impulso que ha cambiado el Estado. Pero ¿sabéis cuándo? Cuando era el pueblo el que empujaba, no cuando empujaba la burguesía. Y esto es la gran preocupación que tenemos algunos. ¿Por qué? Porque aquí, incluso antes del 15M, de aquí empezó a surgir esa tensión que os decía de clases medias y sectores populares que reclamaban el derecho a decidir, pero no solamente en términos de identidad, sino en términos generales. No decidir solamente sobre el autogobierno, sino decidir también sobre cómo vivimos, la dignidad de nuestros trabajos, las pensiones, las medicinas, la educación, etc. ¿Y sabéis qué es terrible? Es espectacular que esa tensión del derecho a decidir resulta que la hace suya la derecha catalana. ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué? Es que la crisis, amigas y amigos, la crisis la ha hecho la derecha. La crisis económica la ha hecho la derecha española y la derecha catalana. Y por tanto, si salimos a las calles a protestar, era porque también la derecha catalana era corresponsable de las privatizaciones, de los recortes, de toda esa pérdida democrática. Y esos son los que van a venir ahora a salvar a la democracia en Cataluña. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Fijaos qué terrible. Fijaos dónde estamos. Y cómo es posible que nadie esté comprando esta locura. Recordáis que compañeros y compañeras nuestras han sido juzgadas por rodear el Parlamento, ¿recordáis? Juzgadas por rodear el Parlamento. Y sabéis que esta gente de Convergencia, del PDeCAT, que fueron los que les denunciaron, ahora quieren encerrarse en el Parlamento y pedir a esa gente: oye, venid a apoyarnos. Pues no os apoyamos, os queremos fuera porque sois los responsables de la crisis. No os apuntáis peleas que no son vuestras. Fijaos que hay un elemento muy importante, y es que la derecha catalana ha sido capaz de dirigir la emoción de una parte importante del pueblo catalán que cree que con el derecho a decidir, entendido en términos simplemente identitarios, le va a cambiar la vida. O sea que los que te han jodido la vida ahora resulta que son los que te la van a mejorar, como Donald Trump, como pobres votando a Donald Trump. Ahí está la solución. Un millonario te va a solventar, te va a hacer que salgas de pobre, claro. Es aquella pintada, ¿no?, que decía: Amancio Ortega es un currante, los estibadores son unos privilegiados y tú eres de clase media. Ya, con 600 euros al mes. Os decía, fijaos, que tenemos la obligación, todas y todos, y esto es el corazón de lo que me trae aquí hoy. Tenemos la obligación de esa emoción falsa que está construyendo el PDeCAT con el apoyo incomprensible de gente que se reclama de izquierdas. Pero ¿cómo puede gente de izquierdas apoyar a un partido de derechas? Para nada. Y entonces tenemos la obligación, fijaos, todas y todos, de colocar al lado de esa emoción que ahora la quieren circunscribir al referéndum del 1, tenemos que ser capaces de colocar una emoción enfrente. Y aquí todos somos responsables de esa construcción. ¿Estamos en condición de emocionar como emocionamos hace 4 años? Hay una cosa necesaria. Yo creo que sí. Yo creo que solamente va a solventarse el reto catalán cuando Pablo Iglesias esté sentado en la Moncloa. Y eso creo que es el corazón de la emoción que tenemos que ser capaces de transmitir. Pero cuidado, y vuelvo a lo que os decía antes.
no vamos a ser capaces de convencer a nadie de que vamos a ser capaces a su vez de convencer a un par de millones más de españoles y de españolas si no somos capaces nosotros mismos de llevarnos bien. ¿Cómo demonios vamos a convencer a 2, 3 millones más de españoles y de españolas si el mensaje que estamos lanzando es que estamos peleados entre nosotras y nosotros? Así no funcionan las cosas. Por tanto, pensemos un poquito en términos de generosidad. Hay algo, fijaos, que lo tengo absolutamente claro. Creo que Podemos ganó aquí en Cataluña y Podemos ganó las elecciones en Euskadi. ¿Sabéis por qué? Porque dejamos de hablar solamente de identidad y empezamos a hablar de los problemas sociales de la gente. No podemos caer otra vez en el error de circunscribirnos a hablar solamente de identidad. No nacimos para eso. Y hay gente, hay tanta gente. Le contaba Carolina ayer una encuesta. Hay casi un 70% de gente en Cataluña que está hasta las narices de seguir hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Claro. El otro día cuando estuve en TV3 les contaba que recordaba la otra vez que había estado, que antes de llegar a TV3 hay una rotonda. Y es una rotonda infame, que nunca entras, ¿no? Y le dije, mira, y esa mañana que llegué lo mismo. Es una rotonda, te quieres ir 4 minutos, no 5. Le dije, tengo la misma sensación con la rotonda y con el tema de Cataluña cuando vengo aquí. Es una rotonda donde estamos todo el mundo dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y al final, ¿quién gana? El pueblo no mejora, el pueblo no gana nada. Por tanto, dejemos de hacerles el caldo gordo, coño. Muy bien. ¿A dónde voy? Podemos ganó un espacio en Cataluña y ganó un espacio en Euskadi, las dos naciones por excelencia junto con Galicia del conjunto de España, hablando de lo social. Fijaos que creo que es esencial que recuperemos el discurso sobre lo laboral. ¿Cuál es nuestra posición sobre el mundo del trabajo? ¿Cuál es nuestra posición respecto de la robotización del trabajo? ¿Qué ocurre con el Estado social? ¿Cómo no somos nosotros la fuerza por excelencia que tiene las propuestas claras en Cataluña sobre qué hacer con el Estado social? ¿Qué hacer con las privatizaciones? ¿Qué hacer también con Europa? O sea, ¿cómo es posible que no seamos nosotras y nosotros los que entendamos que la solución al reto nacional tiene mucho que ver con Europa? ¿Y cómo es que no somos nosotros y nosotras los que estamos dedicando más tiempo a hablar de Europa y menos tiempo a mirarnos el ombligo? Fijaos, en Podemos tenemos clarísimo, desde hace 4 años, cuál es nuestro objetivo esencial. Y nuestro objetivo esencial es sacar al PP y a sus políticas. Ahí no nos engañemos, ¿eh? Ahí no nos engañemos. Resulta que yo escucho últimamente que hay un nuevo PSOE. Lo escucho, lo dijo Ábalos. Por favor, ¿puedes parar un momento? Sí. Es que no me deja de escucharte. Dejadle escuchar, coño. Malvadas. Bueno. Sigue. Hay capaz. Seguimos. No se me distraigan. Decía, compañeras, a ver si vamos a romper. Bueno, seguimos. Decía que escuchamos últimamente, compañera, tú, sí, ya, venga, por favor. Decía, que va a llover, venga. Decía que últimamente estamos escuchando a mucha gente decir que hay un nuevo PSOE. Y si es verdad que hay un nuevo PSOE, lo dice Pedro Sánchez y lo dice Ábalos, será que antes había un viejo PSOE. Entonces no nos regañéis, porque no queríamos gobernar con ese viejo PSOE que estaba en manos de Ciudadanos. No nos engañemos con eso, ¿eh? No nos engañemos con eso. Fijaos que no queremos al Partido Popular y no queremos tampoco a sus políticas. No queremos la corrupción y no queremos el control de los jueces. En el camino, fijaos, hemos conseguido cosas espectaculares. Y lo hablaba el otro día con Pablo. ¿Por qué ha cambiado el Partido Socialista? ¿Por qué las bases han sido capaces de resucitar a Pedro Sánchez?
¿Por qué Pedro Sánchez tiene que hablar de plurinacionalidad? ¿Por qué tienen que hablar en contra del CETA? Porque nosotros les hemos obligado. Y ahora hay un elemento esencial. Fijaos, hay una cosa que vamos a tener que ver si se repite o no se repite. A ver si Sánchez va a hacer lo de los violinistas, que lo cogen con la izquierda y lo tocan con la derecha. Hablan mal, con razón, del CETA, pero el CETA ha sido aprobado con la abstención del Partido Socialista. Hablan de la plurinacionalidad, pero lo primero que ha hecho es reunirse con Rajoy y darle apoyo en la negación de cualquier tipo de discurso. Ojalá, y os lo decimos de corazón, ojalá haya un nuevo PSOE. Lo necesitamos. Para salir del Partido Popular y de sus políticas necesitamos ese impulso que se ha demostrado. Yo tengo mis dudas, y ahí hace falta, compañeras y compañeros, que cada vez que veamos que el Partido Socialista incurre en contradicciones o que dice una cosa y hace la contraria, que se lo recordemos en nombre de la honestidad y en nombre de la posibilidad de cambiar la política, que no vuelvan a engañarnos. Podem tiene un problema, y es que, pero es un problema, fijaos, que al mismo tiempo es una bendición, y es que nos parecemos mucho a Cataluña. Podem es el partido que más se parece a Cataluña, y ¿sabéis qué significa eso? Que tenemos muchas cosas. Tenemos gente que es independentista, gente que le preocupa lo social, gente que le interesa una inserción de Cataluña en el conjunto de España, gente que le interesa diferentes cuestiones. Y aquí os pido a todas y a todos una reflexión. O bajamos todos un poquito nuestra bandera para que la bandera de los demás se pueda ver, o de nada sirve que nos parezcamos a Cataluña, porque no vamos a ser capaces de sumar una nueva mayoría. Y aquí os digo solamente que reflexionéis sobre dos cosas. A la gente que la tenemos dentro, que es independentista, yo les diría, nunca en la historia de España ha habido tanta fuerza para el discurso plurinacional como el que hay ahora. Y Podemos es la única fuerza política que puede decir lo mismo aquí, en el Prat, en Triana, en Cáceres, en Badajoz, en cualquier lugar. Reconozcamos ese logro que hemos conseguido. Y es muy importante que la gente que tiene su sueño independentista, que tiene derecho a tenerlo, que reconozca que con ninguna otra fuerza como con Podemos se ha ido más lejos en el reconocimiento de la plurinacionalidad. Y al mismo tiempo, a la gente que yo no soy independentista, creo que me exijo a mí mismo que reconozcamos el derecho al autogobierno en Cataluña, que reconozcamos que Cataluña es una nación, que reconozcamos que Cataluña tiene la obligación de construirse a sí misma, y yo también le pido que nos ayude a construir España, y que los dos entonces entendamos que podemos convivir, que los dos ganamos, que los dos mejoramos nuestras posiciones estando juntos. Creo que nos encontramos una gran mentira por parte del PDeCAT, y creo que tenemos que clarificarla. Fijaos que ellos tienen la voluntad de no quedar como mentirosos. Ellos prometieron que en 2017 iba a estar construida la independencia, y es mentira. Mintieron a la gente y sabían que era mentira. Quien sepa un poco de historia sabe que esos son ensoñaciones que no funcionan. Nunca puede haber una independencia si no es con violencia o con mutuo acuerdo. Y ponerle fecha solamente era una estratagema para que el PDeCAT, Convergencia y Unió, nos despistara de la corrupción en la que habían metido a Cataluña, y para conseguir salir de los recortes y que este pueblo lo olvidara. Para eso le ha servido al PDeCAT, enarbolar la marca de la independencia. Fijaos que creo que es muy importante que no caigamos en una mentira. Ni el gobierno de España es España, ni la Generalitat son los catalanes. No les regalemos eso. El Estado español es el Estado español, y los españoles somos otra cosa, y los catalanes no son la Generalitat, es otra cosa mucho más rica, mucho más plural. No les regalemos esas mentiras que solo sirven para sus juegos y sus estratagemas. El PDeCAT
apoyado, como os digo, para mí insólitamente, por fuerzas de la izquierda, no tiene un proyecto de país. Tiene solamente un proyecto de gobierno. No les regalemos lo contrario, que nos cuenten cuál es su proyecto de país. No lo tienen. Dicen, vamos a ir a un referéndum. ¿Y al día siguiente qué? ¿Y al día siguiente qué? No lo explican porque no les interesa. Están ganando tiempo, por tanto tenemos la obligación de no comprarles esas mentiras. Claro que nosotros estamos a favor de las consultas. Claro que nosotros estamos a favor de la democracia, pero lo que no permitimos es que gente haciendo trampas quiera usurpar los derechos democráticos para otras cosas que no son los intereses de las mayorías. ¿Qué están planteándonos? Fijaos, nos están planteando, no, es que en nombre de la participación, en nombre de la democracia, hay que ir a votar. ¿Y sabéis qué van a decir si les dijéramos, es verdad, vamos a participar en el referéndum? ¿Sabéis qué nos dirán al día siguiente? Vale, ya habéis entrado en eso, pero tenéis que votar que sí, porque votar que no cambia las cosas, y por tanto votar que no sería de gilipollas. Y entonces diríamos, pues vamos a ir y vamos a votar también que sí. Es decir, si os dais cuenta, con esa estratagema, lo único que estamos haciendo es haciéndoles que ganen tiempo para lo único que les interesa, que es repartirse el melón independentista en las elecciones entre Esquerra, la CUP y el PDeCAT. Eso es lo que están haciendo. Fijaos que tienen problemas. Nosotros hemos sido honestos y os he venido aquí a contar en primer lugar que tenemos problemas, dificultades. Claro que las tenemos, pero el PDeCAT no nos engañemos, ¿eh? El PDeCAT lo que está haciendo es intentando ya echar a los mayores. Hay una nueva generación que dice, ganemos tiempo, y que el MAS y los demás se pierdan, ¿no?, en la memoria. Porque lo único que les interesa, insisto, lo único que les interesa es cómo van a quedar ellos con la pugna que tienen con Esquerra Republicana de Cataluña y con las CUP. Pero las CUP prácticamente, al entrar en ese juego, no se han dado cuenta algo que debiera aprender cualquier persona de izquierda, que si te acuestas con la gente de la derecha, terminas meado, y eso se ha olvidado las CUP, que pasa invariablemente. Nosotros, ¿qué hacer nosotros? Mirad, yo creo que tenemos que asumir, como os decía antes, nuestra propia pluralidad. Nosotros somos catalanistas, somos soberanistas, pero no os olvidéis de una cosa, la izquierda siempre ha sido soberanista y no ha sido secesionista. Miremos la historia de nuestro país. La reclamación soberanista ha sido una reclamación de la izquierda, y esta derecha que se la quiere usurpar ahora miente, nunca han estado a favor. Y fijaos la trampa. Después de que habéis sido muchas de las personas que estáis aquí, la gente mayor, que habéis luchado por el soberanismo desde la izquierda, ahora viene esta gente de la derecha a decir que el soberanismo es la independencia. Mienten. Ser soberanos no es ser independentistas, no es verdad. Nosotros tenemos todas esas identidades plurales y tenemos que ver cómo las hacemos convivir. La gente que, insisto, tiene el ánimo independentista puede estar aquí con nosotros. También la gente catalanista, la gente soberanista, la gente federalista. Tenemos que encontrar cuáles son los elementos que compartimos, que son muchos. Os decía al comienzo, cuando nace Podemos, somos una fuerza política modernizadora, rejuvenecida, que confrontamos el pasado, que miramos a Europa, que somos irreverentes, que somos desobedientes, que tenemos un compromiso social muy fuerte. ¿Y eso qué pasa? ¿Que ya no tiene validez en Cataluña? ¡Claro que la tiene! Y ahí os aseguro que si dejamos un poquito de lado el tema de la identidad, podemos construir esa mayoría que necesita Cataluña y que necesita el conjunto del Estado. Alguien tiene interés en que desde Cataluña ya no se hable de cuestiones sociales. Alguien tiene interés en que solamente hablemos de cuestiones de identidad. Y claro que vamos a hablar de cuestiones de identidad, porque una de las señas centrales de Podemos es la plurinacionalidad, por supuesto, pero nadie nos va a obligar a que dejemos de hablar de cuestiones sociales, porque es también el corazón de lo que hacemos aquí. Nacimos porque nos están robando la democracia, y si nos olvidamos, estamos traicionándonos a nosotros mismos. Termino. El 80% de los catalanes y las catalanas saben que el modelo de las autonomías está agotado. Ya no funciona.
ya no sirve. No da soluciones a los deseos de autogobierno de Cataluña, no da soluciones a las reclamaciones contra los recortes en la sanidad, en la educación, en las pensiones, los recortes sanitarios, en las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, fijaos que hay un 80% de catalanes y catalanas que sabe que el modelo del Estado de las autonomías ya no funciona. Un 65% está hasta las narices de un discurso identitario que no avanza, que no sirve para sino repetir como en el sueño de la marmota constantemente los mismos problemas. ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es en Cataluña la misma que en el conjunto del Estado: construir una mayoría. Y os tengo que pedir a todas y a todos que penséis en esos términos. Hemos nacido para gobernar, queremos gobernar, ya lo estamos haciendo en los ayuntamientos. Necesitamos construir mayorías. Y ahí necesitamos dos cosas. Necesitamos la calle, y por eso, fijaos, criticamos un referéndum que no tiene garantías, un referéndum que está mal organizado, un referéndum que es tramposo, porque está convirtiendo nuestra reclamación de democracia en una cosa que es una farsa. Por eso estamos en contra de este tipo de referéndums. Se parece demasiado del 9N. ¿Y qué ocurrió? Que no lo ganaron. Y luego convocaron unas elecciones que eran plebiscitarias y no las ganaron. ¿Hasta cuándo vamos a estar constantemente con ese juego? No puede ser. Nosotros nos tomamos la democracia en serio, y cuando hacemos un referéndum lo hacemos en serio, con garantías, con intervención internacional para que realmente su resultado sea validado, con urnas, con gente que participa, con las instituciones funcionando. Y por tanto, este referéndum no cumple ninguna de esas garantías. ¿Por qué nos van a obligar a asumir un referéndum que no funciona, que es una repetición, solamente porque le interesa a esta gente? No caigamos en esa trampa, amigas y amigos, no caigamos en esa trampa. Y luego hay una cosa que es, y con esto termino, la que yo creo que es la razón por la cual estoy aquí, hablando con vosotras y con vosotros. Os decía que hace 4 años fui el primero de la ejecutiva de Podemos que decidió venir aquí a construir esta formación política. ¿Y sabéis por qué? Porque estaba y estoy absolutamente convencido de que es imposible la emancipación en España sin Cataluña. Y es imposible la emancipación en Cataluña sin los compañeros y compañeras del conjunto del Estado. Eso es Podem, compañeros y compañeras. Y aquí hay algo muy relevante. Estoy absolutamente convencido de que para que realmente seamos capaces de lograr la emancipación en Cataluña y en el conjunto de España, es obligatorio que Podem exista. Tenéis que existir. La formación tiene que existir aquí. Creo que fue un profundo error. Creo que fue un profundo error que en el nuevo sujeto político no aparezca el nombre de Podem. Fue una falta de generosidad. Fue una falta de generosidad. Estoy convencido de que tenemos que ir juntos y juntas. Estoy convencido de que tenemos que ir con los demás compañeros y compañeras, pero tenemos que ir con nuestra identidad, con lo que significamos. Somos la única fuerza con una referencia estatal. ¿Cómo demonios vamos a cargarnos esto? Si es lo más relevante. Claro, pero si es que, fijaos, si es que la fuerza que tiene Podem es precisamente que es la fuerza hermana de otra fuerza en el conjunto del Estado. ¿Quién no quiere que eso funcione? ¿Quién no quiere que las cosas funcionen? Por tanto, fijaos, el planteamiento final sería: tenemos que hacer el esfuerzo para que las diferentes identidades que configuran Podem dialoguen. Dejemos, amigas y amigos, de pelearnos. Os repito lo que os he dicho antes. Me he partido la boca con muchos compañeros y compañeras, y hoy son mis compañeros y compañeras en la lucha, juntos y juntas. Por favor, discutamos de política, pero tengamos la suficiente de trabajar después, juntas y juntos. Segundo, creo que Podem es una formación política necesaria en Cataluña para conseguir los objetivos de emancipación. Así que a seguir construyendo Podem, compañeras y compañeros. Y lo tercero,
creo que nadie entendería que Podem no fuera, junto con los demás compañeros, de eso que se llama el nuevo sujeto. Tenemos que ir juntos, pero tienen que reconocernos nuestro nombre, nuestra identidad y nuestra importancia. La conclusión de todo esto, fijaos, es que nosotros tenemos un proyecto para Cataluña y tenemos un proyecto para España. Nosotros tenemos la voluntad de un proceso constituyente. Nosotros entendemos la plurinacionalidad, la sentimos, nadie nos la tiene que explicar. Nosotros sabemos lo que es el autogobierno, nosotros sabemos que Cataluña es una nación y tenemos el coraje de contarlo, como os decía, aquí, en Cáceres o en cualquier rincón del conjunto del Estado. Nosotros sabemos que el reto de Cataluña solamente se va a solventar cuando esté Podemos gobernando en la Moncloa y por tanto os necesitamos aquí, firmes, unidos, fuertes, gobernando aquí para que después podamos realmente construir al final esa España plurinacional. Mi compromiso personal es que a partir de ahora me vais a tener bien firme. Creo que uno de los grandes retos, que tiene ahora mismo España es el reto catalán. Y estoy convencido que la asunción de la plurinacionalidad va a significar, en nuestra lectura, la asunción también del derecho a decidir en todos los ámbitos democráticos que nos convocan. Estamos en contra de la austeridad y eso también va a estar detrás de la plurinacionalidad. Estamos a favor de los derechos sociales y eso tiene que estar detrás también de la plurinacionalidad. Estamos a favor de encontrar un equilibrio en el desarrollo para terminar de ser el país más desigual de Europa y eso también tiene que estar acompañado de la plurinacionalidad. Solo quiero deciros que tenemos un reto muy alto y que cuando nos peleamos tenemos a veces razones sólidas, porque muchas veces somos vehementes porque sabemos lo que nos jugamos. Os tengo que pedir que entendáis que lo que ha puesto en riesgo esa España de 100 años de privilegios y de minorías es el nacimiento de Podemos. Y que Podemos solamente tiene sentido si aquí el reto que implica esta Cataluña impulsada desde los sectores populares llega a buen puerto. Vais a contar conmigo y os aseguro que vais a contar con mucha gente que está ahora mismo en la dirección de Podemos. Adelante, que sí se puede. ¡Sí se puede! 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 Bueno, compañeras y compañeros, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Vamos a dar 10 turnos. Comentarios. Sí, bueno, sí, preguntas, comentarios. 10, intentemos que no sean muy amplios, que sea lo más concreto posible, sea comentario, sea pregunta. Lo que sí que tendréis que venir aquí porque tenemos cable. Hay un inalámbrico, creo. Hay un inalámbrico, me dice el compañero. Pero bueno, si pasáis por aquí, yo creo que es más cómodo. ¿Vale? Sobre todo, hacer lo más concreto posible, sea pregunta o sea comentario. A ver, Monedero, para ti sola. Para ti solito. A ver, Monedero, como tú ya sabes, aquí democráticamente, en agosto se escogió un secretario general. ¡Se ha cambiado las formas! ¡No te enteras! Por favor. Una cosa y está haciendo otra política. Habla y lo cuenta. Vamos a ver, os tengo que pedir A ver, que nos respetemos. compañeros, ¿no? os voy a pedir Tenemos de que verdad respetarnos. que nos respetemos. Ella tiene su opinión, Claro. los demás tendrán otra, habrá personas diversidad de opiniones. La dejamos Todo el hablar, mundo como, por que viene favor, lo gordo, que que viene lo haya gordo, respeto, nueve. ¿vale? Que se demuestre el espíritu de Podemos, que es ese. ¿Se me oye ahora mejor? Mejor. Vale, pues no. Aquí, hace un año, en agosto, hubo unas elecciones. Se votó un secretario general, Albano Dante Fachín, con el CCC. Hubo mucha gente que no está de acuerdo y desde entonces están metiendo la vara. Y están separando a Podem. Y yo defiendo a mi secretario general. Ha hecho todo lo que nos prometió. Da igual.
Cada uno su turno. Compañeros, Por favor. si algo Por tiene de favor. diferencia de Podemos con el resto es que somos democráticos y aceptamos también lo que dice la demás gente. Aunque no pensé lo mismo que nosotros, un poquito de respeto hacia lo que dice la compañera. Bueno, ya. A ver, se hizo. Hay gente que no la emitió desde el primer momento. Prometió, no haré nada sin la consulta de las bases. Nos consulta todo. Hace lo que decimos, aunque muchos digan que no. Estás escuchando a mucha gente que tiene su manera de pensar. Son compañeros igual. Vale, lo entiendo. Por favor, escucha nuestra parte. También, que creo que también debes de hacerlo, ¿no? Para eso eres nuestro. Hoy aquí se celebraba una fiesta morada. Jolines, no se pudo hacer. Pero en 2 días lo han hecho todo. ¡Gracias, Prat! ¡Gracias, Prat! No lo han hecho. ¡Gracias, Prat! Pregunta, ¿cuál es? ¿Venir a la fiesta morada? Estabas invitado por una compañera de aquí del Prat, en Gabá. ¿Cuándo no he ido a una invitación que me hayáis hecho a un circo? Bueno, ¿Cuándo pues no? vale, por favor, habla con los secretarios. Vale, hacemos... No contestan, te invitamos y no venís. Sandra, da A paso ver, al siguiente. escuchemos, por favor. Respetemos a la gente, intentemos ser más breves. Yo entiendo que hay gente que quiere decir muchas cosas, pero hay una cosa que se llama síntesis y la podemos utilizar todos. Buenas tardes, Monedero, gracias por haber venido. Ya ves que la representación de la gente en 2 días se organiza, aunque otras fiestas no funcionen. Mi pregunta es la siguiente. La gente que hemos entrado en Cataluña en Comú, que no podemos utilizar la marca, estamos un poco desangelados. ¿Tienes alguna directriz para nosotros? Y la siguiente, todo lo que has dicho aquí, yo te pediría, sobre todo en lo que respecta de la política en Cataluña, del referéndum y demás, que por favor te reúnas con nuestro secretario general a ver si las posiciones son las mismas. Gracias. Soy del Círculo de Lasco. De verdad, es verdad que hay unas luchas de todo tipo. Yo intentando recapitular el viernes pasado, veo como 5 por lo menos opiniones diferentes, los que están por la dirección, los que quieren echar la dirección municipal, los que quieren, en fin, bueno, es algo, y los que no entienden nada porque es muy difícil realmente aclararse. A mi juicio, la única forma que nos aclaremos es hablando política, es saber nuestra línea y que sea clara y que nos definamos, no porque esto han ido a Podemos, a Barcelona en Común, a los que no han ido, los que están, bueno, Geo Cataluña en Común, un país en común, en fin. Evidentemente, estoy de acuerdo con tu posición cara al referéndum y cara al problema nacional. Pero esto, dentro de Podemos y también de Barcelona en Común, porque no es más claro, allí, ¿qué significa? Estoy de acuerdo para hacer la unidad, tanto a nivel de Podemos que a nivel de Barcelona en Común. Pero, ¿cómo imponemos o cómo podemos tener esta discusión aparte de hacernos votar unas frases que nunca aclaramos realmente nada? Entonces, no paran, efectivamente nos hacen votar, pero siempre esta votación está trucada, porque no es la pregunta. ¿Estáis para entrar al Barcelona común? Número 1. Segundo, ¿qué condiciones eventualmente podemos poner? Cuando realmente ya nos hemos retirado, pues entonces preguntamos. Después, nos preguntan sobre el referéndum, pero también de una forma trucada. Es decir, este debate político que es fundamental para aclararnos, para saber para saber realmente dónde nos situamos,
¿Cómo lo podemos llevar? ¿Dónde lo podemos llevar? Voy a pasar el micro para este lado y luego vuelvo para aquí. Hola, Monedero, mira, antes cuando has comentado de que la derecha, ¿sí? Que la derecha no tenía ningún tipo de proyecto, que nos llevaba a la nada con el No, porque no tengo más batería y se me va a cortar. Mira, es igual, lo están grabando en vídeo, es igual. Concentración delante del Parlamento, porque me quedaré sin batería y luego de sanidad que están tendré que cargarlo es la otra vez. primera vez en el Estado español. Lo están grabando en vídeo igualmente, luego ya lo pondré. Sanidad ¿vale? con ánimo de lucro. Sí, sí, sí. Dentro de me ese quedan tipo 2% de batería. que se puede dar con dinero público. Y esto que están planteando Sí, incluso bueno, sí, son tan fuertes, que en este momento que sin batería, se atreven a agredirnos con la ley más reaccionaria que ha habido nunca. Es decir, ya plantea directamente el avantproyecto que que una de las opciones que tiene el CatSalut es contratar con la sanidad privada, con dinero público. Es una locura que antes no se había planteado nunca. Dices, y eso es algo que... No, eso es algo que ya tenían planificado. ANC hace menos de un año sacó un gran proyecto de salud, lo hizo público, la ANC, y ese proyecto que tenía la derecha catalana es el que están aplicando ahora mismo. Y eso lo están haciendo a todos los niveles, y nosotros lo sabemos. Y esa gente con la que estamos jugando ya tiene planificado qué Cataluña nos van a meter. Y es una Cataluña en los Hong Kong. Y es una locura que estemos ahí jugando ese juego. No es verdad que no sepan dónde van, ellos sí que tienen un plan. Que no lo tenemos somos nosotros. Yo seré muy breve. La compañera que ha intervenido primero ha dicho que el Albano, nuestro secretario general, está cumpliendo todo el programa que hizo. A ver, yo participé activamente para que Albano fuera elegido secretario general. Estuve en Upudent, ¿vale? Y puedo decir que en absoluto es cierto que esté, cumpliendo con el programa. Pero vamos, de lejos, ni de lejos, ¿eh? Habíamos dicho 10 turnos, van 5, quedan 5. Yo voy a ser brevísimo. Tengo muy claro que para ganar las elecciones de verdad hay que estar unido. Esto lo tengo clarísimo. Hace poco he leído un artículo, no recuerdo el periodista que lo escribió, que dice que los catalanes fueron a Madrid a defender Madrid, porque sabían que defendiendo Madrid defendían la Generalitat de Cataluña y defendían Cataluña. Y como he dicho antes, tengo clarísimo que la unidad es imprescindible para ganar las elecciones y que Podemos gobierne España para arreglar este país un poco, ¿no? La pregunta que yo quiero hacer es: ¿el nuevo partido político o el nuevo ente político, como se llame, acepta los 3 puntos que Podemos le pidió que aceptara? Porque para mi entender es el ADN de Podemos, que es su código ético. ¿Lo acepta o no lo acepta? Porque si lo acepta, de verdad, no tendríamos que tener ningún problema en ir en ese grupo. Gracias. Me llamo Catalina Parra, soy del Círculo de Sabadell, Podemos Sabadell. A ver, yo no reconozco al señor Albano como mi secretario general. Yo conozco al Pablo Iglesias. Y no lo reconozco porque en Cataluña, por desgracia, hay muchos círculos que no están activados por culpa de este gran señor. Si le caes mal, que lo dice Pablo Iglesias, que estamos bien, no entiendo por qué el señor Albano no nos reconoce. Hablemos bien de los compañeros. Todos somos compañeros todos. A ver, yo al señor Albano le pregunté, ¿reconoces los dictámenes del Pablo Iglesias? Porque en teoría estábamos castigados, pero por haber entrado en el Ayuntamiento de Sabadell. Según Podemos de Madrid, yo es que me pongo nerviosa y no soy política y no sé explicarlo bien. No estamos castigados. Ese gran señor se lo he dicho cara a cara un montón de veces y se hace el tonto. No contesta, ni te dice ni sí ni no. No nos reconoce ni a nosotros ni a muchos círculos que no le cae bien a ellos. Y no es porque hayamos hecho nada malo,
Y seguimos luchando, le guste o no le guste. Otra cosa, en Sabadell, a la hora de las elecciones, nadie de Podemos vino a Sabadell a representar a Podemos, y es una vergüenza también, me siento muy ofendida después de todo lo que hemos trabajado. Y te invito a que vengas a nuestra sede, que en contra del Albano y de mucha gente como él, es que soy así. Lo siento mucho, estamos muy cabreados. Te invito a que vengas un día a nuestra sede y que nos escuche, ya que el señor Albano nos escucha pero no nos hace caso. Aviso que quedan 3 turnos. A ver, compañero, yo muy rápido. Quiero decir que lo que has hecho, compañero Monedero, aquí tienes que repetirlo. Eres un valor que no podemos desperdiciar. Por favor, yo te pediría, yo soy de Tarragona, Barris de Ponent, y te pediría, por favor, que vengas a Tarragona antes de octubre, en septiembre. Por favor, ven y por favor, ven a Tarragona. Necesitamos. Es una zona muy delicada de Cataluña. Por favor, ven en septiembre. Hemos preparado un papelín que, como no tenemos mucho presupuesto, repartido los que podíamos, en el que planteamos las preguntas adecuadas, creemos, desde nuestro simple círculo de Tarragona, Barris de Ponent, sobre el tema del referéndum. Creo que está en sintonía absoluta con lo que plantea Podemos a nivel estatal. Y creemos hacer un debate y llevar el debate a las calles, llevar el debate a las plazas, para que el pueblo de Cataluña pueda tener oportunidad de saber a qué demonios vamos ese 1 de octubre. Y por favor, en septiembre ven a Tarragona. Vale, compas, vamos a abrir más turnos para que la gente que quiera hablar pueda hablar, pero os pido brevedad, de verdad, concisión, ¿vale? Hola, mi nombre es Roxana, soy de Hospitalet de Llobregat. Primero quería hacerte un inciso, que eso que decís que ustedes vienen es mentira, porque nosotros escribimos desde el mes de febrero hasta el mes de abril de Hospitalet de Llobregat. Escribimos desde el mes de febrero hasta el mes de abril al Consejo Ciudadano. Escribimos desde el mes de enero hasta el mes de abril al Consejo Ciudadano Estatal 2 personas cada semana a Podemos y nadie contestó. Nadie, pero ni siquiera contestaron, ¿eh? Me gustaría que lo sepas, bueno, a vos, a quien sea, pero nadie contestó. Primero porque no estaba Echenique y ahora es porque está Echenique. Nadie contesta igual que antes. Bueno, fuera de eso me gustaría comentarte lo siguiente. Yo, como estuve en las plazas, cuando salimos a la calle en contra de todos los partidos políticos, yo estuve en la plaza cuando aparecían los de Izquierda Unida y los de ICV y los abucheábamos y los hacíamos irse. Ahora me cuesta imaginar que la misma persona que abuché y la hice irse, tengo que ir con ella con un partido político. O sea, a mí me cuesta imaginarlo. Me cuesta muchísimo imaginarlo. Comprendo que otros compañeros que quizás no hayan vivido esas situaciones les parezca lo más normal del mundo, tenemos que ir porque así somos más, no sé por qué, pero yo realmente no puedo comprender tener que ir de la mano con personas a las que abuché para que se fueran de una plaza. No lo entiendo. Y no entiendo que Podemos facilite, ya de por sí no entiendo que Pablo le dé la mano al Xavi Domènech y le diga, sos el que va a negociar esto, cuando yo realmente, Xavi Domènech, hasta que no lo señalaron con el dedo y lo pusieron en mi lista, no sabía ni quién era. No había escuchado su nombre en mi vida. Se ve que yo no lo sabía porque vengo de la nada, soy una más de las que trabajamos y no pertenecemos a nada, y por eso no sabría quién era, y seguro que un montón de nosotros sabe y está de acuerdo con que sea esa persona la que negocie si vamos a ir en una confluencia con los que abucheamos o no. Esto no me cierra, quisiera saber lo que tenés para decirme. Gracias, Rosana. Hola, yo soy Cecilia de Sardañola. En primer lugar, decir que estoy encantada porque aquí en la cola hay muchas mujeres, por lo tanto nos estamos empoderando y estamos hablando muchas mujeres. En segundo lugar, darle las gracias a Juan Carlos Monedero porque está aquí, y decir que el acto más grande en toda la democracia ha sido cuando fue Monedero a Sardañola. Juntamos casi 700 personas, por lo tanto nos consta que Monedero, cuando lo llamamos, viene. Segunda cosa, o tercera ya,
decir que yo era partidaria de la lista de consenso. Aquí en Cataluña no fuimos capaces de hacerla. Participé en la candidatura en un momento de Podem Tot. Participé en la candidatura porque pensaba que Albano era un activista de la sanidad decente, pero cuando empecé a ver cómo se fueron dando las cosas, finalmente, por suerte, no lo voté. Ahora, a mí lo que me preocupa mucho, y que yo entiendo que Estatal no pueda inmiscuirse en Cataluña, pero sí que entiendo que Estatal tiene que hacer algo, porque la situación de Podem Cataluña es desastre. Es un desastre, pero no solo por nosotros, porque lo que pasa es que se está destruyendo Podem Cataluña, pero con eso estamos destruyendo los sueños y la ilusión del pueblo y de mucha gente. Por lo tanto, yo creo que tenéis que intervenir, porque aquí hay un tema claro, que ha entrado un grupo a Podem, pero para ganarse el partido, no para ganar, no para llevar al pueblo a las instituciones. Aquí tenemos gobierno del cambio, tenemos muchas cosas buenas, pero creo que Estatal tiene que tomar una decisión, porque hay temas muy serios que comenzaron con las no activaciones de círculo por motivos políticos, está claro. Luego ha venido una pregunta tramposa para la inserción y la implicación del nuevo sujeto político.